hermano. Muchas gracias, señora Zoom. Entonces estamos en el mismo canal, me da gusto. Qué bueno que no de repente llegó Quique diciendo que iba a dar algo de Android o algo por el estilo. Qué bueno que esta vez no. O una introducción a Machine Learning o algo así. Exacto. O una clase diferente, pero no. Estamos en el mismo canal. Sí vamos a hablar acerca de cómo dar un pitch ganador. Así es, amigo Vico. Pues entonces, si quieren, como ya empezamos a grabar, permítanme compartir mi pantalla y vamos a empezar, si quieren, aprovechando para, me pueden mandar un mensaje en el chat o pueden hacer una reacción, solo para comprobar que están escuchándome y que está todo perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, amiga Les, por la manita arriba. Súper duper. Entonces, miren, voy a ocultar aquí sus hermosos rostros de este lado de la pantalla para que pueda presentar. Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Súper te duper. vemos y te escuchamos bien. Excelente. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar con toda la energía de la buena vibra. Gracias a todas y todos por estar acá, chicas y chicos. El objetivo de esta sesión es ofrecerles una serie de meta habilidades para que en el futuro puedan desarrollarse no únicamente como expertos en el pitching, en el arte y la ciencia de pitch, dice mi co-sensei y mi co-founder M. Morato, sino que pues sea útil para sus trabajos diarios. La realidad es que como Machine Learning Engineer, como científicos y científicas de datos, mucho del tiempo que vamos a estar trabajando está orientado hacia construir documentos para comunicar una misión, una visión, una idea. Y por eso creo que es tan relevante poder desarrollar estas habilidades y les llamamos aquí en DBF pues Power Skills, pero también yo les llamo meta habilidades, o sea, si lo empezamos a analizar desde una perspectiva epistemológica, o sea, de dónde estamos llegando a generar conocimiento, lo que uno descubre es que lo importante no es tanto que tu pitch sea perfecto, sino que tengas el hábito de construir pitches que sean perfectibles, o sea, una suerte de hábito constante de ser mejor todos los días, para que eso pues se quede como un hábito inmanente en tu vida y para toda la vida, ¿no? Entonces, así está diseñada la presentación y también con mucha orientación hacia el desarrollo personal, o sea, uno no puede dar un buen pitch y tener buena energía cuando está comunicando una misión, una visión, si no está consciente de cómo se encuentra anímicamente. En ese sentido, pues el hackathon, el Hackfest está justo o pensado hacia esa vertiente y yo también, aprovechando que teníamos oportunidad de hablar de cómo pichar, pues también recargué la mayor parte del contenido hacia allá, ¿vale? Entonces, listo. Les quiero presentar brevemente acerca de quién es este vato que está por acá. Yo soy Enrique Díaz, como decía el buen Vico. Todo el mundo, mis amigos me llaman Quique, me pueden decir Quique. De hecho, ahora mismo estoy leyendo el chat. Por ahí Leslie decía yo y se oye, dice Sofi. Bienvenida, Sofi. Gracias por estar también en las clases y en la sesión de ayer. Yo creo que tú eres la misma Sofi que nos reportó que teníamos problemas de audio. Ya, como viste, estamos muy bien, por lo menos en esta otra sesión. Súper, exacto. Gracias por estar al pendiente, amiga. Pero bueno, les platico brevemente acerca de mí. Yo soy parte de los que empezó este sueño loco que se llama DBF. Ahora actualmente me desempeño como Machine Learning Engineer, trabajo codo a codo, dedo a dedo, mente a mente con estos super hackers que tenemos por acá. Está el buen Omar, Leslie, Mal y habemos muchos más, ¿no? Bueno, y justo parte de lo que hacemos es enfocarnos en desarrollar agentes inteligentes y construir ingeniería de datos para poder hacernos preguntas cada vez más sofisticadas, ¿no? De altas dimensionalidades. Me pueden encontrar, justo como decía Vico, es difícil que me encuentren así con mi nombre, pero si quieren toquearme pueden usar este código, Cogito versus Máquina, que es latín. Es una forma muy bonita y muy simple de expresar que soy fan de la cultura hacker, porque básicamente es cómo desarrollas ingeniería reversa a la máquina que ves, ¿no? Y la máquina puede ser un objeto, un artefacto construido por el humano o una percepción. Entonces, bueno, también me pueden buscar en correo electrónico. Casi, la verdad es que me cuesta mucho trabajo contestar el correo, pero me pueden escribir si es algo que es urgente. Les prometo que eventualmente voy a contestar de vuelta. Dentro de las cosas que he estado haciendo, la verdad es que son tres, tal vez eso les va a ayudar a entender un poquito por qué hablo con tanto fervor sobre la importancia de las metahabilidades y dedicar tiempo consciente a construir estas capacidades de comunicación, porque bueno, en el pasado justo las habilidades que he desarrollado han sido en estos tres grandes bloques, pilares de conocimiento y de
grande sapiencia. Lo primero que hice cuando estaba más chamaco, más morro, más pequeñín, empecé una comunidad junto con unos amigos. Uno de ellos ahora trabaja en Google, la otra chica está trabajando en San Francisco, y otros cuantos pues están haciendo cosas increíbles alrededor del mundo. Y lo que hacíamos era coordinar meetups una vez al mes sobre Android en la Ciudad de México. Y pues queríamos tener un nombre distintivo, por eso Android Titlán hacía mucho sentido, porque era una combinación entre castellano y náhuatl, ¿no? Eso invariablemente, por estar haciendo cosas con Android, me llevó a, afortunadamente, participar on and off, o sea, de manera como consultor en varios proyectos, incluyendo compañías como Motorola y en especial Google, a quien honestamente le debo mucho, y pues genuinamente poder hacer entrenamiento en la tecnología para quien está construyendo la tecnología, la verdad es que es una gran experiencia y fue de las cosas más padres que he vivido en mi vida. Y por último, de las cosas últimas que estoy haciendo, justo hoy le contaba a todo el resto del team que me estoy preparando para estudiar el grado doble en Stanford. Quiero hacer el grado de Computer Science, Masters en Computer Science, y también el MBA por la naturaleza de ser cofundador de esta gran cosa loca que se llama DBF. Y parece que pues todo va bien. El próximo mes estoy entrevistándome en persona con algunos de los profesores. Entonces, creo que la aplicación tiene buenas probabilidades de que salga chido. Igual les voy a ir contando, porque antes de eso, la verdad es que estuve todo este año pasado, de 2021 para abril de este año, estuve también haciendo un certificado profesional en Machine Learning en la Universidad de Stanford, todo en línea, obviamente mucho más barato, pero la verdad es que con el mismo, digamos, rigurosidad. De hecho, ahorita justo estoy empezando a quedarme calvo porque tengo ahí urgente el entregar un paper que no he podido avanzar porque tenemos un chingo de trabajo. Pero bueno, más de quedarme calvo, lo que decía es como tengo una gran carga de estrés y de trabajo como atrasado que eventualmente tiene que salir, ¿no? Y bueno, hablando más también, justo creo que la conversación está orientada hacia hablar de metahabilidades y qué cosas uno puede comprender cuando tiene a gente brillante a su lado. Y fíjense que la verdad es que una de las cosas divertidas, además de este trabajo en la industria, o sea, Google y Stanford son nombres que todo el mundo conoce, por lo menos en la comunidad geek y nerd. Y algo que genuinamente a mí me cambió y me permitió poder conocer a M, me aparece ahí echándose un pitch, hablando de pitching. Esto es una foto de un pitch, entonces se trata de un meta pitch. Pero es muy divertido porque M, la primera vez que lo vi en mi vida, traía esa barbota que aparece donde está pitchando. Y es muy chido porque el vato hablaba inglés perfecto y la verdad es que como coworker me enamoré. Dije, este hombre es brillante. No puedo creer que además tenga tan buena vibra porque el güey se acercó y me dijo, hey, sobre tu pitch, estuvo muy chido, bla, bla, bla. Y fue como, wow, este hombre. Nos hicimos amigos y eventualmente empezamos una empresa. La empezamos con este otro compadre que aparece aquí a la derecha. Ahí parece que M está en drogas. Les juro que él no hace otra cosa más que correr como loco y eso le genera las endorfinas suficientes para estar como en la foto. Pero les juro que, pues en este contexto, o sea, es un pequeño hackathon. Los dos hombres que están aquí son mis dos socios. Somos parte del equipo fundador de BF. Y algo muy relevante que les quiero contar y que tiene sentido para la conversación antes de empezar con los temas precisos y concisos, les estoy hablando de la importancia de poder salirse a la calle y atreverse a armar un pitch o a hablar con personas, ¿no? Más allá de escribir código, es igual de importante salir y cacarear el huevo, como dicen vulgarmente. Y creo que en ese sentido, la única manera en la que hubiera podido conocer a Elías y por consecuencia empezar de BF fue justo porque lo conocí en este hackathon. Fue un startup boss. Literalmente estos dos locos agarraron un camión y dijeron, vámonos a Austin a competir con varias startups de tecnología para demostrar que pues tenemos el nivel para competir, ¿no? Y literalmente la mitad de los equipos mexicanos pasaron a la final. El segundo lugar se lo llevó un equipo mexicano que todavía sigue vivo. De hecho, el cofundador de este equipo mexicano ahora mismo es el CTO de Clara, que es esta Billion Dollar Company. Entonces, es una cosa loquísima porque hoy ya tenemos en México un precedente de cómo una persona de comunidad que viene literalmente, no por nada, o sea, no quiero decir cosas feas, pero Dígares, que es Diego Iván, es un vato que estudió en la universidad pública en Monterrey y ahorita él es parte de un equipo que vale, bueno, una empresa que vale $1,000 millones, ¿no? Entonces, eso es la importancia de las comunidades. Y de nuevo, aquí abajo aparecen dos logos porque yo conocí gracias a, yo empecé el DBF gracias a Elías y a mí haberlos conocido,
pero no hubiera sido posible tampoco si no fuera voluntario durante muchos años haciendo Startup Weekend. Les platico breve, Startup Weekend es un hackathon, bueno, más bien es una competencia de startups de un fin de semana. Empiezas el viernes y pichas el domingo. Y el objetivo fundamental es que uno pueda desarrollar conocimientos sobre un mercado y pueda construir una hipótesis para validar un negocio. Entonces, los ganadores, digamos, de Startup Weekend, usualmente se salieron a la calle y se fueron a pichar con gente sin tener un producto. Por otro lado, del lado derecho, tengo muchos años también como voluntario de hackatones. Este logotipo raro que aparece como naranja, luego un naranja entre naranja amarillo y luego amarillo, se llama Super Happy Dev House. El Super Happy Dev House es un evento de 12 horas, en un hackathon, donde no compites, más bien es lo opuesto. El objetivo fundamental es replicar lo que se llamaba en Estados Unidos el Homebrew Computer Club, que no es otra cosa más que un grupo de ñoñas y ñoños que estaban construyendo el futuro de las computadoras. Para darles contexto, en ese Homebrew Computer Club pichó en algún momento Steve Jobs y Steve Wozniak, y de ahí nacieron un montón de empresas de tecnología de esa generación, ¿no? De microcomputadoras y de componentes para microcomputadoras. Hablando con microcomputadoras, pues, o sea, estoy hablando de los años 70, donde una macrocomputadora era básicamente una computadora para poder hacer que un humano pudiera viajar a la NASA, ¿no? Y una microcomputadora es una computadora personal. Entonces, en la época de las microcomputadoras, hubo un montón de gente que lo que hacía eran tres principios fundamentales. Sus proyectos y su forma de colaborar era inclusivo, divertido y colaborativo. Y lo que hizo DevHouse por muchos años fue convertirse como en el centro de esa cultura. Y pues no por decirles otra cosa, pero el de que empezó aquí en México, el DevHouse, ahora mismo es el director de 500 Startups, el fondo de inversión más relevante y el que está más globalmente distribuido en el mundo, Santiago Zavala, que es un súper amigo nuestro de la comunidad y que queremos un montón. Entonces, todo esto, ay, le piqué al video de Elías, perdónenme. Es que justo de hecho, tengo una buena noticia, así como nuestras clases, que son así súper interactivas, esta presentación también tiene un montón de hipervínculos que me gustaría que les piquen. O sea, la idea es que ustedes puedan a su propia velocidad explorar los contenidos que se construyeron para ustedes, ¿va? Yo ahora mismo les voy a compartir en el chat la URL, porque ese link al que le piqué está chistoso, pero básicamente se trata de una pequeña como... de hecho, se está sonando... ¡Ay! Permítanme. Ya. Le picas al video, bueno, a esta imagen, y básicamente lo que hace es mandarte un poco a la historia de Startup Boss. De hecho, por ahí salgo yo como con unos 10, 20 kilos encima, y muy divertido, ¿no? Ahora sí, vámonos a lo bueno. Como diría el buen, no sé si está cancelado hoy en este momento, Luisito Comunica, pero ese vato dice, vámonos a lo chido. Y justo la razón ay, me salió mal este slide, perdonen, ahí le aparece un pequeño pedacito cortado, pero lo que me parece más relevante de todo este cotorreo y de estas regresiones hacia, ay, ¿por qué haces lo que haces? Todo bien, Diego Rusarín, lo que me parece relevante es esto, ¿no? Si uno aspira a tirar sus goles o lanzar sus cohetes a la luna, lo peor que puede pasar es que vas a terminar en las estrellas, ¿no? Y esta foto está impresionante, son flujos energéticos en el espacio, electromagnéticos seguramente, se están tomando con el telescopio Hubble, ¿no? Y es impresionante porque lo que uno quiere para ustedes y lo que estamos aspirando a que ocurra en DBF, tanto a nivel el equipo directivo, el equipo que trabaja con nosotros y también, por supuesto, ustedes, que se pueda transmitir el hábito cultural de siempre alcanzar, aspirar a tirarle a la luna, porque incluso si te equivocas, pues el metaconocimiento es lo que te llevas, ¿no? O sea, yo creo que no hubiera podido ser aceptado a la Universidad de Stanford y aspirar a ir a este cotorreo si no hubiese siempre durante los últimos, bueno, no siempre, pero sí creo que durante los últimos 7 años me he tomado muy en serio aprender para ayudar a otras personas, y eso creo que es el objetivo fundamental de estas conversaciones. Por eso, porque queremos ser ambiciosos, ahora justo les estoy compartiendo los recursos y metarecursos, porque el objetivo es que ustedes puedan llevarse contenido y muchas cosas respecto a respecto a su sesión, ¿no? Como pueden darse cuenta, esto es como si fueran nuestras clases, o sea, literalmente la estructura que construimos es básicamente lógica proposicional para entender qué, cuándo, dónde, por qué, y luego ya poner ejemplos. Esa es la idea de esta sesión. Antes de empezar con la agenda, son 3 libros, por favor, si los pueden conseguir, háganse ese gran favor. Y la cosa interesante de este particularmente es que más bien está orientado hacia negocios, sin embargo, el primer capítulo
habla sobre self-knowledge. Entonces me parece que es una gran herramienta para poder entender la naturaleza de cómo funcionan las empresas hoy en día, porque hoy básicamente lo que dice, no se alcanza a leer, tienen que hacerle así, ¿no? Pero dice, scaling startups from 10,000 perdón, escalando startups de 10 a 10,000 personas. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí Elad Gil, que es el autor, que es inversionista de riesgo de Stripe y de como otras 20 empresas, y además trabajó en Twitter y trabajó en Google y vendió, o sea, hizo grandes productos que impactaron en billones de dólares a las dos organizaciones. Y lo que dice es que, pues hoy en día las organizaciones que son virtuales, que están basadas en Internet, probablemente ya sean de 10 y tienes que empezar a pensar en elementos de alta escala, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cómo construyes tu software, en cómo vas a pensar una solución, en si vas a tener un ambiente de prueba para poder evitar que, por ejemplo, los usuarios toquen tu código que se rompe, ¿no? Todo lo que tenga que ver con aspirar a ser un unicornio en el sentido estricto o poder impactar a 1 millón de personas, que es lo que a mí en lo personal y a todo el equipo creo que nos mueve. Otro video que, de hecho, gran parte de la conversación va a ser acerca de esto. Está increíble, no tienen idea lo mucho que amo a este hombre. Se llama Daniel Gross. En algún momento, antes de empezar el fondo Pionero, o Pioneer Fund, que ahora es donde trabaja, era el director de investigación y desarrollo de Apple, de AI en Apple. Y lo contratan porque el vato era un locochón que se encontró cómo modificar o acceder a ciertas APIs, a ciertas implementaciones de macOS, para poder construir datasets y poder aplicar inteligencia artificial encima de la capa de Apple. Entonces lo contratan, arma su equipo, después creo que se aburre el dude, porque bueno, tienen que entender que pues, a nivel generacional este vato debe tener unos 25, 24, y seguramente Tim Cook no tiene esa edad, entonces el CEO. Entonces la manera en la que toman decisiones debe ser estrictamente diferente. Pueden ver el video, por supuesto, está muy chévere lo que yo hice y de hecho justo tengo una carpeta donde pueden ver, justo en la carpeta que les mandé donde está el archivo. The next speaker, Daniel Gross, bueno, sí, pero ya, no me grite, señor. Lo que dice, bueno, más bien en esa carpeta viene también un PDF y quiero también compartirles el PDF de esta presentación. Pero aquí yo tengo básicamente bastante contenido muy rico, ¿no? Ay, esta no es, me equivoqué. Ahí se notó que hice copy-paste de muchas cosas. Esa pasada no la vean, bórrenla, ayúdenme a borrarla. Pero la que sí les quiero platicar y es donde tomé inspiración para a partir de ahí construir una corpora valiosa para ustedes y construir, pensando en 30, incluso la última parte trae 30 ejercicios, 30 startups y sus pitches y luego 10 plantillas. Entonces, tenemos muchísimo contenido y creo que justo así es como deberíamos de siempre ofrecer nuestras clases, ¿no? Hablemos de los aspectos teóricos y vámonos al ejercicio. Entonces, este video también está muy bueno, esto es muy, muy importante. La clase que está aquí dando Michael Seibel está, pues digamos, en un proceso de colaboración con Stanford University. Y lo que está muy divertido es que Sam Altman, que en ese momento era el CEO de Y Combinator, una aceleradora de negocios en Estados Unidos, construyó un curso de 20 semanas, que son 20 videos de 1 hora. Entonces, en el capítulo 19, es justo donde habla Michael Seibel y habla de la importancia de tratar de construir un pitch lo más pequeñito posible, ¿no? Ahora, ya teniendo ese contexto, esto es lo que vamos a ver estrictamente en términos de contenido. Se ve más o menos así. Tenemos, bueno, ya van a ser las 7, son 6:54. Yo creo que en unos 30 minutitos podemos verlo todo. Yo no creo que haya mayor problema. Pero de cualquier manera, pues la idea es que ustedes puedan involucrarse, escribir. Por favor, interrúmpanme. Si hay manera de que podamos resolver dudas mientras hablamos, está todo perfecto, ¿no? Pero bueno, el cómo se ve es lo siguiente. Primero tenemos que comprender que equipos, o sea, una empresa formidable, un proyecto formidable, aunque sea un proyecto de hackathon formidable, siempre trae personas formidables detrás, ¿no? Entonces quiero compartirles una serie de trucos que me han ayudado, que están inspirados, por supuesto, en lo que platicamos de Daniel Gross, y luego pues hablar brevemente de qué es un MVP, ¿no? Después de eso, que es la precuela, vamos a hablar de cuál es la estructura general de un pitch, ya sea para un startupero, si ustedes quieren hacer su propia empresa, que eso es justo lo que yo trato de expresar cuando hablo de shoot for the stars, ¿no? O sea, digo shoot for the moon, porque si uno empieza a pitchar como si de verdad fuera una empresa, entonces empieza uno a creérsela y tu capacidad de resolución de problemas se incrementa conforme va pasando más tiempo y estés más clavado en ese tema.
Ahora, son 4 pilares, es muy simple. El problema, el mercado, el producto y las personas que están involucradas son como los 4 componentes. Sin embargo, también tengo análogos. Mi co-founder, iba a decir co-sensei, pero también es co-sensei. M. Morata, mi co-sensei y co-founder, en el 2015 hizo un pitch similar. Si no me equivoco, creo que a Leslie le tocó ver, porque es de la generación, de las primeras generaciones. La idea, a lo mejor no te acuerdas, Amix, pero tengo aquí la presentación, la tenía él en SlideShare y ya la subí justo ahí para que le podamos echar un ojo ahorita. Pero él un poquito él trata de buscar como empieza a hacer una serie de preguntas que nos van a ayudar a entender como que la verdad absoluta detrás de estos 4 segmentos y que pues también nos pueden ayudar a entender la naturaleza del proceso de comunicación de un pitch, ¿no? Recordemos que el objetivo fundamental de un pitch es poder transferir desde la perspectiva informacional la mayor cantidad de valor, ¿no? Entonces, si nosotros de repente no somos capaces de abstraer cosas complejas hacia una historia que tal vez mi abuela o mi tía o mi madre pueda entender, entonces no lo estamos haciendo bien. Entonces, la idea es un poco meternos en varios análogos y después les voy a hacer el pitch, o sea, yo como cofundador les voy a platicar qué es cómo pitchamos DBF sin tener slides, o sea, literalmente el ejercicio va a ser como lo que normalmente se llama pitch elevator, ¿no? Que típicamente es el escenario donde imagínense que conociste o vas a poder subir de pura casualidad en el mismo elevador que Larry Page, que es uno de los cofundadores de Google, y entonces tienes que picharle en 30 segundos lo que estás haciendo. Mientras llegas al piso 33, que es donde vas, ¿no? Y finalmente, bueno, preguntas y respuestas. Creo que no van a haber muchas porque, bueno, creo que es un proceso bastante, no tiene nada que ver con la parte tecnológica. Lo que normalmente vemos es algo mucho más numérico y categórico, grandes corporaciones de datos. Aquí la idea es más bien ser conciso, claro y absolutamente transparente sobre lo que se quiere construir, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para antes del pitch? O sea, son como 4 grandes partes que quisiera contar y luego ya voy a slide por slide. Lo que necesitamos antes de un pitch, o sea, hay que entender una verdad absoluta y es la siguiente. Uno o una que trabaja en tecnología tiene que empezar a reconocer que mucho del tiempo que va a dedicar está consumiendo grandes cantidades de información para aprender lo nuevo y para solucionar el problema inmediato siguiente que tienes en la siguiente semana. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer, partiendo de que la mitad de lo que vamos a hacer no lo conocemos, y esto es una condicionante de que para el futuro, lo que tenemos que considerar este trabajo no es como un sprint, sino como un maratón, ¿no? Porque si uno o sea, uno empieza a trabajar su vida en función de cómo se prepara un maratonista, entonces o sea, todas las cosas que pudieran no salir bien, cuando no salen bien, tú ya por lo menos ya sabías que podrían ocurrir y ya las tienes hasta mapeadas, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante con la psique humana es que, de acuerdo a los Navy SEALs, ¿no? Estos hombres que están hiper mega mamados de 1.90, que son del equipo VIP de seguridad, los Navy SEALs, o sea, solamente creo que el 2% de la gente que aplica entra. Lo que te dicen normalmente en sus entrenamientos es que la mayoría de las veces, cuando tú sientes que estás al 80% de tu capacidad, en realidad estás al 20%. Solo que tu cuerpo te está avisando con mayor intensidad que ya no lo vas a lograr, ¿no? Sin embargo, eso es una realidad. Lo volví a constatar en otro experimento donde primero, por ejemplo, dejan a unas ratas. Eso es horrible, no lo hagan, por cierto. Habría que en algún momento sustituir a las ratas físicas por a lo mejor simulaciones de rata y ahí eso sería genial. Pero lo que hicieron fue con ratas verdaderas, pusieron a 3 ratas en agua y después de 15 minutos, o sea, para entender su capacidad de resistir, ¿no? Después de 15 minutos las ratas ahogaron. Las reviven y las dejan otra vez, o sea, quieren verificar ahora qué tanto, si ya hubo un proceso donde se desmayaron y las pudieron revivir, cuánto tiempo aguantaban y duraron 60 horas nadando. Entonces pasamos de 15 minutos a 60 horas y una rata obviamente no tiene la misma capacidad cognitiva que un macaco como nosotros, un macaco como yo. Entonces me da la impresión de que si una rata fisiológicamente hablando pudo desde un cuerpo diminuto y con esta variación de tiempo tan grande, nosotros podemos hacer esos cambios y esas adaptaciones personales y humanas de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso, hablando estrictamente de que tenemos que pensar que esto es un maratón y no un sprint, es porque tenemos que ser ambiciosos con nuestro trabajo y tratar de aspirar a sacarlo mejor, pero al mismo tiempo uno tiene que empezar
o sea, el objetivo fundamental o la habilidad detrás es que uno se conozca más, ¿no? Y empezar a tratarse como atleta. De lo contrario, las cosas no van a funcionar igual. Si no es comprometido minuto a minuto, segundo a segundo, hora con hora sobre su trabajo, la realidad es que va a ser más difícil y tiende a infinito el tiempo que vas a tener que dedicar para volverte un experto o una experta en escribir código y resolver problemas, ¿no? Y otra cosa que tienes que empezar a considerar desde el principio es que tu rol a futuro es prosperar haciendo que los otros o las otras prosperen primero. Ese es el como eje fundamental. Incluso un premio Nobel de Economía fue quien auguró esta fórmula, ¿no? La única manera en la que una economía puede salir a flote es que tanto los individuos como las comunidades tengan incentivos alineados y los individuos trabajen hacia una meta, pero que cumpla también la necesidad personal primero y luego la de la comunidad. Y bueno, otro último hack que tiene que ver con inteligencia emocional. A veces cuando uno no sabe o no se conoce lo suficiente, la forma en la que transmutamos las emociones pues, tiende a ser dolorosa o a veces ni siquiera las notamos, ¿no? Entonces, una muy buena técnica que nos da Daniel Gross es acerca de cómo puedes abstraerte de la realidad y tratar de pensar no en primera persona, sino en tercera persona. Entonces, bueno, dicho eso, hablemos específicamente. Max pregunta, me interesa ese estudio de las ratas, de pura actualidad. Lo voy a buscar, hermano, porque literalmente de donde lo tomé, esta fuente de información, fue, si no me equivoco, de una Instagram Story, entonces me atreví a comentarlo sin tener la fuente a la mano. Pero te prometo, Max, que en cuanto tenga oportunidad de googlearlo y me llegue la curiosidad de la rata y las 60 horas, voy a buscar en ArcSight y en diferentes fuentes de research y te prometo que te devuelvo algo, ¿va? Entonces, hablando sobre cómo te tratas como un atleta, son diferentes elementos. Si uno no duerme bien, miren, por ejemplo, de Yanira está compartiendo un poco. Justo Daniel Goldman es este hombre del libro de inteligencia emocional y me parece que ya tiene varios más, pero dice lo siguiente. Los libros de Daniel Goldman son muy buenos en materia de inteligencia emocional. Los recomiendo, corazoncito. Saludos, muy buena charla. Gracias. Gracias a ti, de Yanira. Qué buena onda que estás por acá. Amiga, pronto ojalá que con esta energía que traes, eventualmente te sumes de una u otra manera al team. Creo que hay mucho que podemos hacer y como puedes ver hay muchas necesidades de senseis. Entonces, bienvenida, por favor escribe lo que te parezca que pueda contribuir a la comunidad y feel free yourself. Entonces, hablábamos de cómo tratarnos como uno o como un atleta, ¿no? Entonces, primero que nada, el dormir. Si fisiológicamente hablando uno no tiene, más allá de 6 horas, más allá de 5 horas, el número que ustedes quieran, el que les ayude, si eso no lo tienen, si ese mínimo indispensable no lo tienen, su calidad de vida decrementa, por supuesto, ¿no? Y la capacidad de concentración decrementa, la capacidad de crear sinapsis en las neuronas decrementa porque hay menos electroconectividad entre los diferentes elementos neuronales. Entonces, en el largo plazo, incluso hasta puede causar algunos elementos de demencia, ¿no? La comida es un elemento súper importante porque si lo analizan y si se transforman ustedes en una función, o sea, piensen en ustedes mismos como si fueran una función matemática, ¿no? Al final del día, el output o la salida siempre tiene una correlación con la entrada. Entonces, si uno toma decisiones de mediana calidad comiendo pizza todos los días o comiendo algo que sea no necesariamente muy nutritivo o no muy saludable o que no te pueda ayudar con tus macronutrientes, que son, ya saben, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, ¿no? Y pues con la ingesta mínima básica, vitaminas, minerales y aminoácidos, son los tres, ¿no? Y carbohidratos. Y también, pues, hay que buscar la manera en la que la distribución entre los diferentes tipos de fuentes energéticas sean lo más saludable que se pueda. El ejercicio. Hay un tema muy, muy importante ahí, y es que hay una correlación directa entre la capacidad cognitiva y la capacidad que uno hace ejercicio. Esto lo tomamos esto sí, la tengo la fuente, hermano, Max. The Brain Rules, el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 2 o el capítulo 1, habla de cómo el hueso más grande y más fuerte que tenemos en el cuerpo se llama fémur. Ese fémur tiene la capacidad de aguantar 10 veces su propio peso. Esto significa que podríamos caminar 80 kilómetros diarios. Es decir, nuestro cuerpo se adaptó durante todo este tiempo a nivel, desde la perspectiva de la biología evolutiva. Nuestro hueso se adaptó porque hemos caminado grandes cantidades de kilómetros y eso otra vez me hace pensar que como ya conocí desde la perspectiva científica mi límite, entonces puedo por lo menos hacer 5 kilómetros. No, olvídense.
¿Cuál sería el 5% de 80? Serían 5, sí. El 5%, ni siquiera necesitan más. El 5% de lo que su cuerpo es capaz y con eso creo que es suficiente para uno esforzarse. 4 kilómetros, discúlpame Carlos, estoy medio perdido porque uso siempre python.math. eh, listo, entonces, así como, bueno, y lo que mencionaba de Brain Rules, muy importante, o sea, hay un estudio que se hizo hacia personas de la tercera edad y o sea, personas de la tercera edad que tenían ciertas precondiciones fisiológicas, por ejemplo, eran sedentarios y tenían cierta condición de sobrepeso. A estas personas se les empezó a tratar con ejercicio diario, bueno, perdón, 2 veces a la semana, que representaba caminar 30 minutos, nada más. Eso, cuando se empezaron a hacer los fMRIs, que son básicamente escaneos tridimensionales de cómo está vibrando tu cerebro y cómo está operando de manera general, lo que descubrieron, y obviamente lo que mide son gamas, ¿no? Perdón, ondas, alfa, gamma, beta, etcétera, y omega, y lo que vieron es que la mente empezó a desarrollar o empezó a volverse como más, no sé si más capaz, porque en teoría pues, deberíamos de cambiar entre ondas, pero lo que sí es cierto es que su vitalidad, o la vitalidad de los individuos se mejoró. Incluso hay una mejora en el 40% de la salud de creo que la mayoría de los que estuvieron haciendo este ejercicio, de caminar 30 minutos. Y solo por eso, otra vez, inferimos que hay una muy fuerte correlación entre el ejercicio que uno puede hacer, el poder también estimular el cuerpo para que eso eventualmente nos permita mantenernos saludables o incluso pues alejados del psicólogo, ¿no? No creo que sea sustituto, por supuesto, creo que siempre es bueno tener a tu psicólogo de cabecera, sin embargo, poder hacer ejercicio me ha ayudado de una manera significativa que creo que es algo que yo les deseo a todos y todas. Y bueno, no puede uno, chéquense esto es muy importante, el último elemento es liderazgo y eso creo que sí, o sea, está construido así por diseño, porque uno no puede ejercer o proveer habilidades o no puede pensar en el bienestar de otros si no está uno bien primero, ¿no? Entonces, újale, venga de Yanira, dice, aquí estoy, jeje, psicóloga para servirles. Y tiene razón, que da muy buenos consejos. Gracias, yo no soy psicólogo, es más, ni siquiera he terminado una carrera, pero lo que sí es cierto, soy muy ñoño y todo el tiempo estoy leyendo, entonces creo que eso me complementa un poco y me permite pues mantenerme como en el estado del arte. Entonces, bienvenida también cualquier comentario de tu experiencia y de tu conocimiento ¿cómo diría? Académico, querida Deyanira. Y bueno, liderazgo. No podemos ejercer liderazgo, no podemos empoderar a otras y otros si uno no está empoderado. Es tan simple como eso, ¿no? No puedes dar amor si tú no tienes amor dentro de ti. Creo que en eso se traduce lo que nuestro genio Daniel Gross dice. Brevemente aquí, conoce tu ciclo. Lo voy a decir muy brevemente porque me quiero ir ya rápido, tenemos poco tiempo, pero son casos muy prácticos. Conoce tu ciclo circadiano, es decir, dónde es que mejor operas, dónde durante las 24 horas, cómo es que mejor tienes más energía y en qué momentos sientes que tienes menos. Eso se le denomina ciclo circadiano. Básicamente es porque una hormona en el cuerpo puede segregar alfa o beta, dependiendo de ese alfa o beta, te puede mandar hacia ser más nocturno o ser más early bird, ¿no? Como el M. El M de mi socio se levanta como a las 4:30, 5 de la mañana, yo apenas me estoy yendo a jetear, por ejemplo. Y es loquísimo, ¿no? Eso no nos hace menos personas, no nos hace menos eficientes. De hecho, yo creo que si me despertara a la hora del M no podría trabajar definitivamente. A la hora de las clases estaría jetoncísimo, por ejemplo, ¿no? Dormir entre 6 y 8 horas diarias, eso es lo que ha demostrado el estudio. Menos que eso atenta en contra de tu salud y tu cuerpo. Entonces, porque cada vez que tú duermes existe un ciclo como de refresh de todos los elementos. Ay, se me acaba de olvidar, ¿cómo se le llaman a los elementos que segrega por el proceso cognitivo del cerebro, ¿no? Pero lo que hace es como un refresh de todo. Y hay dos maneras. La meditación es una, pero tiene que ser lapsos muy grandes de tiempo y meditación profunda, donde uno casi que se pueda abstraer de lo físico, o también dormir, que es lo más cercano. Sí, neurotransmisores, pero radicales activos se llaman, tal vez, no me acuerdo. Voy a leer lo que dice Deyanira. Jejeje, super, la psicología se vive, no se requiere un título para ser persona y manejas bien el pitch neuro. Gracias. Consejos, pensé que eras colega. Órale, qué loco. Pues somos colegas de la búsqueda del conocimiento, eso seguro sí, ¿verdad? Endorfinas, sustancias, sí, pero me refería a los radicales libres, que es justo cuando uno está despierto todo el día y puede que incluso puedas tener
como consecuencia de los factores químicos o las reacciones químicas que tiene tu cerebro, pues siempre hay como un radical libre que se queda, ¿no? Entonces, la manera en la que tú puedes eliminar los radicales libres es justo asegurándote de dormir suficiente o tener buenos procesos de meditativos. Algo muy importante para dormir, uno por lo regular no se da cuenta de eso y yo creo que cada vez lo estoy sufriendo más porque cada vez más me doy cuenta de lo necesario que es. Siempre que me despierto tengo la nariz con dolor. Entonces es muy importante que puedas construir un ambiente para que las 8 horas que estás jetón o jetona o dormida o dormido las pases de la mejor calidad o de la mejor manera posible. Y hay dos hacks, ¿no? La máscara te permite tener menos impulsos fotónicos, es decir, menos luz para que puedas tener un estado profundo de sueño, y el humidificador, porque como estamos usando la nariz todo el tiempo, y muy importante, la respiración parece que cada vez es más, conforme se hacen más estudios, descubrimos que es súper importante y que cada vez menos sabemos cómo respirar. Entonces, si uno se asegura de crear las condiciones para la pestañita con un humidificador, bueno, con un humidificador y una máscara, creo que ya estás resolviendo gran parte del problema. Ojo, ¿por qué es importante? Bueno, la pérdida del sueño daña la atención, memoria de trabajo, razonamiento lógico e incluso la destreza motriz. Uno se siente más lento. Y chéquense, hay otro hackcito, eso no lo recomiendo, nunca se automediquen, a menos que sean genuinamente conocedores de su cuerpo y puedan atacar cualquier problema, no de la perspectiva alopática, sino a través de otras tecniquillas, pero es difícil, ¿no? No se mediquen, pero este autor, Daniel Gross, lo que hace es sugerir que una tercera parte de miligramo, oh, perdón, 0.3 miligramos, ajá, de melatonina son suficientes como para poder cambiar tu ciclo circadiano. Eso es lo único que haces. Exacto, Yanira, radicales libres y sueño. Exactamente. Gracias por compartir. Y bueno, vámonos a la comida. Aquí estos son como, otra vez, indicadores muy, muy obvios de investigación pasada y también recordar que, pues, algunas investigaciones no son la mejor, ¿cómo diría? Algunas veces las empresas, con el espíritu de evitar ser canceladas, han pagado por hacer investigaciones que están pues condicionadas, ¿no? Entonces ahí creo que es importante investigar lo más que se pueda. En particular son 5 elementos. El azúcar artificial se ha comprobado que es 8 veces más adictiva que ay, este polvo verde, digo, este polvo blanco, ¿cómo se llama? Soy tan niño que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Maldición. Creo que es más, creo que, que la cocaína, sí, gracias de Yanira, que la coca, exactamente. Maicena. Perdonen por ser un ignorante de las drogas, discúlpenme. Pero el punto es que justo el azúcar artificial te causa 8 veces más adicción a nivel de cómo funciona nuestro cerebro que muchas de las drogas comunes, ¿no? Y también hay una razón fisiológica, como se trata de una fuente importante de energía para el cuerpo, resulta súper, súper valioso, súper relevante que uno reconozca eso. Y la sugerencia es que si uno tiene o necesita un poco de azúcar artificial, siempre podrías acceder a fuentes como las frutas, que son algunos elementos que también tienen alguna clase de azúcar, que es la fructuosa, y que pues invariablemente te ayudan como el azúcar artificial. De hecho, el azúcar artificial no tiene ningún beneficio. Genuinamente creo que es cáncer para tu cuerpo. Y bueno, si vamos a jugar a ser científicas y científicos y a tratar de aplicar el método científico para resolver un problema como a través de un pitch, también tenemos que ser muy, muy sensatos y conocedores y conocedoras de qué cantidad de carbohidratos estoy consumiendo. Los carbohidratos, otra vez, considero que son fuentes de energía. Ya saben, estos típicos como arroces que son de lento consumo o de difícil proceso para el cuerpo, de difícil desdoblamiento de los macronutrientes para el cuerpo, y también existen las proteínas, que son, la mayoría de las veces son los animales, grillos, pescados, la fuente de estas. Aminoácidos se llaman, aminoácidos de cadena ramificada, eso es el componente químico. Y las grasas, ¿no? Cualquier componente que nos ayude a sobre todo, donde más grasa se requiere es justo en el cerebro, para poder hacer conexiones y conectar diferentes grupos de neuronas, justo el elemento que permite esa conexión es la grasa. Entonces, uno no puede dejar de comerla, y además de que también es una fuente muy importante de energía. Otra cosa, el hack. Bueno, lo que nosotros hacemos y que hemos tratado de aplicar cuando teníamos oficina, era buscar la manera de tener, por ejemplo, frutas de diferentes colores
y semillas de diferentes colores, ¿no? Porque si un día, por alguna razón, como por ejemplo hoy me pasó, que desde la tarde estuve chambeando durísimo haciendo esta presentación y luego no me di cuenta y ya no había comido, entonces dije, órale, qué locochón, ¿no? Cuando esas veces, cuando pasan esas cosas, lo que siempre sugiere es que tengas un flujo de diferentes colores de fruta o de verdura para que hagas esto, ¿no? Literalmente, si estás muy con el pendiente, utilizas esas frutas para generar energía mientras produces valor o conocimiento. Y muy importante, mientras más diferentes colores puedas comer, la teoría es que puedes obtener diferentes vitaminas, ¿no? Diferentes fuentes vitamínicas de energía y de macronutrientes indispensables para el cuerpo. Si uno no come vitaminas, uno se muere. Por otro lado, remover toda la comida chatarra de tu ambiente. Y la manera en la que yo les denomino chatarra es que requiera uno o dos elementos humanos de procesamiento. O sea, si ya estamos ahí todos tristes, yo sé, amigos, yo también consumo bien. Es más, qué ironía, ¿no? Uno está diciendo, no comidas, no tomas y no comas comida chatarra y uno está aquí con su Pepsi Kick. Pero sí, ya sé, ya me regañaron también por consumir Red Bull y esas vainas. Pero lo que es interesante, y creo que en algún punto, por la naturaleza de nuestro trabajo, chance y estos sean los gustos culposos, ¿no? Pero sí, en general, mientras uno sea consciente de lo que uno está ingestando en su cuerpo, creo que ya estamos ganando esa batalla. Y por otro lado, bueno, importantísimo, una gran parte de nuestro cuerpo está compuesta por agua, entonces es súper valioso que ese agua. Sí, el cafecito, es que piensa, hermano Ricardo Sánchez Sánchez, que yo creo que nada es bueno y malo, sería, es una mala decisión ver la vida de una manera binaria. Yo lo que te diría es, ¿qué clase de trucos te permiten ser más eficiente con el café, ¿no? Y entonces, mira, por ejemplo, ya toda la banda está contestando, ¿no? ¿Cuál es la alternativa al café? Bueno, yo uso un termogénico que me da 160 miligramos de cafeína y ando así, por eso ando así como, estoy todo feliz y es como si me hubiera tomado una pastilla de Mali. También el té funciona, exactamente. Exacto, Sofía creo que le dio al clavo. Más que nada el equilibrio, ¿no? 100% ahí, estimada Sofía. Gracias por estar acá y por compartir. Definitivamente creo que el truco y lo que traté de comunicar siempre fue busquemos un balance en el cual uno pueda comprender qué es lo que está consumiendo y consistentemente aspire a tener mejores fuentes de información y mejores fuentes de alimentación. Yo creo que ese es el truco, en mi humilde opinión. Ahora, chéquense esto, ejercicio. Nuestros cerebros se adaptaron a caminar 12 millas diarias, es lo que decíamos. O sea, de hecho, 12 millas diarias me parece que es poco. M se echa como 20 kilómetros diarios. Entonces yo creo que, por ejemplo, él está empujando los límites de lo posible, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces, es importante. Lo que les decía yo respecto a justo las piernas, nuestro fémur tiene la capacidad de soportar 10 veces tu propio peso. Entonces, la hipótesis que hay detrás es que hubo un proceso de crecimiento fisiológico a consecuencia de que caminábamos y corríamos y hacíamos un montón de cosas. El ejercicio propicia la neuroplasticidad al estimular la proteína que ayuda a las conexiones neuronales. Es justo lo que mencioné muy brevemente, también hablamos que era liposoluble, es decir, no existe, perdón, más bien es lipoconectable las neuronas, ¿no? O sea, la manera en la que puedes transferir información y hacer que muchas neuronas puedan, por ejemplo, operar de manera concurrente es a través de las grasas. Luego, esto es lo que les decía, qué bueno que sí lo puse. Justo, pues lo voy a leer ahí, pero igual les voy a pasar, les puedo compartir el libro que usamos como referencia. Lo que dice este libro es que correr o caminar 2 veces por semana reduce el riesgo de demencia. También reduce la probabilidad de tener Alzheimer hasta en un 60%. Y eso fue justo el estudio que les había platicado. Mira, eso está muy bueno. Dice, no hay malos alimentos, hay malas combinaciones, de acuerdo a lo que dice Carlos. Yo coincido contigo, hermano. Un mal balance te puede poner en un estado de obesidad como como hace unos años, ¿no? Como estaba yo. Súper. Bueno, parece que nuestro cosencillo Mar tiene un pendiente por ahí que tiene que salvar al mundo, entonces se va a tener que ir, pero muchas gracias por estar aquí, hermanito. Have a good one, bro. Y vi otro mensaje del buen Vico, dice, from Facebook, dormir con música de fondo estará bien. Sí, de hecho, en el mismo libro de Brain Rules, échale un ojo si puedes. El autor se llama John J. Medina y en este libro habla de dos trucos extras, ¿no? Te dice, la mejor manera de memorizar es repitiendo. Entonces, el capítulo inmediato siguiente te dice,
La mejor manera de dormir es poniendo, o sea, poniendo música y tratar de simular los ambientes de cuando estabas ingestando la información. Es decir, si tú te vas a dormir con la música con la que estuviste trabajando y, por ejemplo, con el mismo aroma, es muy probable que cuando tu cerebro esté tratando de generar estas conexiones en el sueño, o sea, cuando vas a dormir, puedas replicar el ambiente, por lo tanto, producir la conexión, la conectividad neuronal. Entonces, también viene el mismo libro de John J. Medina. Este señor no es un no es un neurobiólogo, no, sí, es un biólogo evolutivo más bien, que se enfocó justo respecto a cómo funciona el cerebro y cómo ha crecido a lo largo de la historia. Por eso es que el tipo es bastante dicto en ese sentido. Ok, ¿cómo vamos a hackear todo? Uno tiene que encontrar su límite y justo Sophie lo mencionó anteriormente, pero creo que aquí ya incluso hasta lo habíamos hecho en un escrito, ¿no? No es necesario ni es indispensable ni es inteligente sobre entrenar. Lo importante es que uno disfrute el camino. Por ejemplo, en vez de tratar de querer correr 10 kilómetros a las 6 de la mañana, lo que uno puede hacer es caminar 2 kilómetros mientras se va a tomar un cafecito con Vico, con mi sensei Vico, por ejemplo. Entonces estamos caminando, podemos tener una conversación agradable y al mismo tiempo estoy evitando el sobreentrenamiento, porque yo, por ejemplo, si apenas estoy empezando a correr, parece que es un despropósito pasar de 0 a 10, ¿no? Kilómetros de un día para otro. Y también, muy importante, esto incluso, bueno, seguramente muchos procesos de trauma te sugieren esto, pero también para poder reforzar experiencias positivas también funciona, ¿no? Celebra estas pequeñas victorias, cuando ya pudiste por fin hacer 2 kilómetros, porque a lo mejor lo intentaste 3 veces seguidas y conscientemente descubriste que no lo lograste porque fallaste, dado que tenías mucho trabajo o X, Y, Z. Lo que importa es que puedas reconocer que por lo menos lo notaste y que mañana va a ser un día donde chance y podrías darte el espacio para que eso ocurra, ¿no? Entonces, lo importante también es que esto sea una herramienta para poder conectar con amigos y amigas y que de alguna manera tu vida esté en función de eso. Si hay oportunidad incluso de experiencias que puedan ser traumáticas o que incluso el proceso educativo, o sea, escribir código sin saber mucho a veces puede ser súper doloroso. Entonces, lo que uno tiene que celebrar es cuando la línea que uno escribió ya funciona, ¿no? Así nos tome todo el día, it doesn't matter. Es tu camino, es la manera en la que uno va a crecer y no es lineal. O sea, tal vez un día te toma una línea de código, tal vez el tercer día ya puedes escribir 50. Entonces, eso es lo importante, no darse por vencido. Confirmo, dice Carol. Dice alguien, de Yanira dice, súper. O una horchata bien helada en Yucatán con nuestro rico calor. Ah, órale, de Yanira, qué buena onda que tú estás allá en Yucatán. Buenísimo. Tolerancia, frustración y resiliencia, exactamente. Confirmo, dice Carol. Buenísimo, chicas y chicos. Comida para la mente. Hablemos ahora de qué es lo cuáles son los insumos o por qué es importante elevar tu valor informacional, ¿no? Alimentar tu mente, o sea, o más bien, la premisa es la siguiente: alimenta tu mente como si alimentaras o como si lo hicieras con tu cuerpo, ¿no? O sea, uno no se puede dar el lujo, o si se da uno el lujo de tomar chelas todos los días, probablemente, y ese desbalance, por ejemplo, podría causar que en algún momento tengamos un grado de sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, si uno es únicamente, digamos, solamente consume cervezas, pues lo que va a ocurrir probablemente es que tu salud se decremente y lo que podríamos hacer es analizar cuáles son los valores nutricionales de lo que estamos tomando, de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, algo muy importante, uno no puede operar todos los días y de hecho esto es algo que tengo que yo poner atención a eso porque yo trabajo todos los días y eso no está bien. Dice un día de descanso, optimiza para recuperarte lo más que puedas. O sea, un día que de plano no hagas definitivamente nada, eso creo que es muy inteligente. A lo mejor por eso siempre ando yo con este cuadro de ansiedad que parece que tengo energía infinita, pero no, en realidad puede ser un cuadro de ansiedad, ¿no? Otro tema u otro conjunto de información es no te presiones por leer mucho. O sea, uno a veces, bueno, por lo menos en mi caso, me he sentido un poco como un novato, porque, por ejemplo, leer una investigación me toma 2 días, ¿no? Y creo que está bien hasta cierto punto, porque lo que más importa o lo que realmente cambia la calidad de la información no es la cantidad que le metas. Uno tiene que leer con atención plena. Es decir, incluso hay varias técnicas. Yo aquí les puedo sugerir una. El Palacio de la Información, por ejemplo, se llama, ¿no? ¿Qué es lo que haces?
cada vez que tú lees una hoja o un tema que te llama la atención, buscas en tu cabeza cómo lo puedes escribir o cómo lo puedes poner en un espacio tridimensional. De manera que cuando de repente te acuerdes de un tema relacionado a ese tópico, puedas fácilmente acceder y puedas utilizarlo de una manera más consciente y más, con más atención, ¿no? Ese tema de la memoria, palacio de memoria, es muy interesante y parece que comparado con otras técnicas de lectura, es de las cosas que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de consumir contenido, sino que se trata de poder consumir contenido y guardarlo de una manera muy específica que te ayude a recordarlo más fácil, ¿no? O sea, la entropía para poder llegar a esa capa informacional es menor. Y por lo tanto, una vez que estás trabajando en esto, me da la impresión de que es más fácil de repente poder llegar a conjeturas que puedan ser más obvias, ¿no? Entonces, lo que siempre te vamos a sugerir aquí en DBF no es que leas grandes y absurdas cantidades de información, déjaselo a la computadora, deja que la computadora pueda consumir terabytes de datasets. Eso, déjaselo a la computadora. Lo que tenemos que hacer es leer con atención plena, con conciencia plena. Y yo ahí sugiero fuertemente una técnica de meditación que se llama Yoga Nidra, que te permite en 10 minutos hacer un repaso a tu cuerpo, como que darle un poco de balance entre los dos hemisferios cerebrales y a partir de ahí puedes, por lo menos a mí me causa menos ansiedad cuando estoy estudiando algo. O sea, se me va menos el tiempo y estoy más concentrado en eso. Y por último, hablando justo del tiempo, hay que tener mucho conocimiento del tiempo que uno invierte, especialmente en algunos hábitos que no son saludables, ¿no? Otra vez, estamos hablando de las ingestas y de los resultados, del cómo te metes información al cerebro, ¿no? A la mente. Entonces, es muy importante, como decía por acá, si no me equivoco, fue el buen Carlos Díaz decía que no había ni bueno ni malo, sino más bien una mala o buena combinación. Yo pienso que lo mismo ocurre ahora con la mente, ¿no? Si toda tu fuente de información son los memes de Instagram, vámonos, tal vez podríamos, así como hace ratito les di, por ejemplo, información que encontré en un meme, lo mismo acá, ¿no? O sea, buscar la manera de que sea súper saludable y que sea por lo menos el método científico parte de estas primeras preguntas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Entonces, partiendo de ahí, ¿no? ¿Por qué estoy viendo cosas de Instagram? ¿No? ¿Qué es lo que estoy viendo primero que nada? ¿Por qué? ¿Qué emociones me causa? ¿Cuáles son los hábitos que normalmente me invitan a llevarme ahí? Y no es necesario que puedan responder esas preguntas en el mismo momento, ¿no? Pero si uno ya empieza a hacerlas, es suficiente como para poder resolver algunos cosas encrucijadas que existen en la mente, ¿no? Y bueno, antes de irnos, lo que justo de pasarnos al siguiente tema y empezar ya con la parte práctica, justo lo que yo quisiera terminar mencionarles es acerca del software para la mente. Nuestro cerebro opera como si fuera una capa no física, sino lógica, es decir, la mente como tal, desde la perspectiva de la filosofía de la mente, de lo que se trata es de un espacio de memoria vivo que uno puede ir mejorando, ¿no? Porque conforme vamos haciendo más sofisticados nuestros teoremas de cómo se ve el mundo, podemos llegar a conjeturas más sofisticadas, de mayores dimensiones. Entonces, es muy importante construir el hábito de salirse del cuadro, especialmente o sea, salirse del cuadro es completamente un truco de inteligencia emocional, una técnica de inteligencia emocional, porque la idea es que puedas abstraerte de ese dolor, de ese estado alterado de las emociones, y lo que podríamos o deberíamos aspirar a hacer es observar estas emociones en tercera persona. Esto es muy útil, sobre todo cuando las cosas no ocurren como uno o una quisiera, ¿no? Y la meditación justo te permite dar un poco de tierra, como que te permite tener este balance entre el cuerpo y la mente, de manera que te saca de tu contexto. Y es justo esto que les decía, pasar de primera persona a moverte a un ambiente de tercera persona y decir, o sea, tratar de transicionar, de decir, estoy enojado, me molestó esto no está bien, a decir, estoy pasando por un momento de enojo, o estoy experimentando enojo, o estoy sintiendo que me enojé. Cuando uno hace esta distinción, esta simple y vana distinción, ya está construyendo un alejamiento tridimensional entre la emocionalidad y entre lo que uno es. Porque al final del día, un ser humano es mucho más que sus emociones. Un ser humano incluso es la mezcla de todo lo que uno pueda capturar a nivel informacional, genético, a nivel de lo que su mente pueda producir. Y en términos de valores computacionales, o sea, la mente es
mucho más capaz de lo que nuestros algoritmos más sofisticados de Machine Learning tienen. Entonces, solo por eso tenemos que respetarla y tratar de conocerla, ¿no? Respecto al software, probablemente, antes de ya pasar al tema siguiente, a la siguiente sección importante, ya para cerrar, construir el hábito de salirse del cuadro al experimentar las emociones en tercera persona. Es muy útil cuando las cosas no ocurren como uno quiere y pues la meditación ayuda a ganar habilidades para salirse del cuadro, ¿no? Esto es más bien una teoría, es un autor que se llama Keegan, lo que explicó básicamente son tres etapas diferentes de cómo funciona la mente. Primero tienes la mente impulsiva cuando somos pequeñitos y queremos, o sea, simplemente queremos lograr algo y no nos importa si es a costa de algo, pero nos comportamos un poco como vender, ¿no? Es básicamente tanto la mente impulsiva y la mente imperial. Se hace lo que yo digo, no se hace nada. Hoy quiebro esta cerveza con mis dientes falsos, ¿no? El siguiente stage que poco a poco uno teóricamente debe experimentar y desarrollar es una mente socializada. Aquí tengo esta foto y esta captura de pantalla de la misma presentación de Daniel Gross, porque lo que explica es que a veces, si uno, o sea, conforme va desarrollándose, puede quedar, o hay algunos perfiles de personas donde simplemente nos transformamos como una especie de bots, ¿no? En un mundo tridimensional, esta persona simplemente interactúa por input de alguien más, ¿no? Esa es la mente socializada, la etapa número 3 de la mente. Después hay un punto en el que, y de hecho esto es por supuesto, digamos, una fuente de verdad de acuerdo a la investigación de Keegan, pero esto no significa que esto sea el estado del arte y tampoco contrapuntea muchas de las teorías nuevas, ¿no? Simplemente es una apreciación de este autor y así hay que tomarla con los, ¿cómo diría? Con pinzas en la mano para poder ser preciso y no tomárselo como una verdad absoluta, ¿cierto? Pero el punto número 4 es cuando ya somos capaces o cuando teóricamente ya pasamos por estos tres estados, ya fuimos impulsivos y ya nos fastidió, ya nos molestó genuinamente ser tan impulsivos y pasamos por una mente imperial donde ya interactúo con la gente, pero todavía me cuesta trabajo, hasta donde ya puedo tener conversaciones aunque sean sin ninguna emocionalidad, ¿no? El punto número 4 es cuando uno es capaz de desarrollar teorías o poder construir sistemas más complejos que puedan competir o que puedan permitir resolver problemas, ¿no? De grandes capas de información o, por ejemplo, lo que normalmente le llamamos la capacidad de toma de decisiones. Y bueno, la última y la que a todos queremos y aspiramos es la mente del hacker, ¿no? La mente del programador. Esta persona que aprende a aprender y que busca maneras de, desde el conocimiento, mejorar su software, mejorar su hardware, mejorar incluso hasta la manera en la que puede responder a los impulsos, porque esta persona nada, de verdad, nada lo puede tener, ni la puede tener. Entonces, a lo que aspiramos, si usáramos este teorema de Keegan para poder ser, yo lo que les diría es la mente autotransformadora, porque cuando uno es capaz de ahorita me acordé justo de Steve Jobs, ¿no? Porque este hombre lo que tenía muy importante, muy interesante, a diferencia de mucha gente empresaria y startupera, es que él era tan necio con sus opiniones, pero cuando escuchaba algo que le hacía sentido, automáticamente el segundo inmediato después cambiaba de opinión, ¿no? Entonces, creo que hay que ser justo más como estas personas, más resiliente y más estar abierto a nuevas fuentes de información, porque eso genuinamente nos puede volver en este stage 5, donde lo que queremos es transformarnos, transformar nuestro entorno y transformar a las personas que están cerca para bien. Y bueno, ahora sí, después de toda esta precuela, me voy a ir muy breve porque justo creo que el punto más importante no tiene que ver con, como les decía, si uno quiere tener un pitch épico, primero tiene que ser épico y ya después hace un pitch. Entonces, la forma y la metodología en la que nosotros vamos a tratar de construir un pitch son con 4 grandes segmentos. Primero, la identificación del problema. O sea, literalmente ya estamos hablando específicamente de cómo van a hacer su plantilla, ¿no? De su pitch para el día que les toque las presentaciones finales. Pero siempre o por lo regular partimos de un problema porque la tecnología justo lo que hace especialmente bien es reducir el tiempo o el procesamiento que se requiere para poder resolver un asunto, ¿no? Una problemática, un dolor de trasero, algún asunto que sea importante. Entonces, primero tenemos que partir desde un problema y también porque normalmente en el ecosistema, yo ya siendo organizador y ya sonando como viejito en este tema de las startups,
Como organizador desde el 2012, uno lo que normalmente suele hacer es tratar de vender vitaminas y normalmente las vitaminas no son un gran negocio. Es más fácil vender painkillers, es más fácil vender aspirina que vender vitaminas. Entonces, partamos del problema y porque también justo la tecnología nos permite resolver grandes grupos, digamos, un problema que tiene grandes capas de dimensionalidad hacia diferentes piezas de software que resuelvan una cosa en el agregado, ¿no? Entonces, tenemos que partir del problema. O sea, su pitch tiene que empezar a definir o describir, ya sea en términos de qué tan grande es el problema, cuántas personas están sufriendo por este problema, o qué tan doloroso es para algunos o algunas, ¿no? El otro concepto importantísimo es acerca del mercado. Y la foto que hay detrás, como se podrán imaginar y como dice ahí, es la Apple II. Es básicamente su gran producto mercadológico de los dos Steves, de Steve Wozniak y Steve Jobs. ¿Qué es lo que hicieron bien? Bueno, como les decía, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 80-ish, y lo que hay que tener en cuenta es que esta computadora es como la primera implementación de una computadora personal, pensando en que, de acuerdo a lo que decía Steve Jobs, las computadoras eran como bicicletas para la mente. ¿A qué demonios se refiere? Bueno, cuando habla de que son bicicletas para la mente, se refiere a que de alguna manera nos permite agregar ciertas capas de conocimiento en algo que no es físico, que es más bien lógico, y que de alguna manera también nos ayuda a pensar mejor. Entonces, lo que él decía es que las máquinas, las computadoras eran bicicletas para la mente porque te permitían ser más libre y poder llegar a donde quisieras. Entonces, partiendo de que, por ejemplo, hablando otra vez del caso de Steve Jobs y Steve Wozniak, ellos pudieron percibir, siendo expertos y ñoños de su campo, siendo los que llevaban y organizaban el Homebrew Computer Club, lo que descubrieron es que en los próximos 10 años iba a haber un cambio extremadamente grande en la manera en la que usábamos las computadoras y íbamos a pasar de tener computadores del tamaño de una habitación a tener computadoras personales para todo tipo de propósito. O sea, por eso justo se llamaban de propósito general, ¿no? Ahora, dicho esto, cuando se los estoy contando, pues literalmente es cuando empezaron a trabajar en su primera versión y estaban a punto de lanzar la versión 2, que ya no tiene piezas de madera. La versión 1 todavía tenían algunos cortes de madera y me parece que habían nada más mandado a hacer como 1000 piezas con un proveedor local. Entonces ya cuando lanzan esta segunda versión, incluso ya están pensando salir a la bolsa por la importancia y el negocio tan grande que podría significar para ellos, ¿no? El producto normalmente, como pueden darse cuenta, primero el problema, mercado y producto, ¿no? Y cuando hablamos de producto, estamos hablando de, por lo regular, especialmente en este mundo tan locochón post-COVID, estamos hablando de una pieza de software que te permite resolver un problema muy, muy simple o de una manera muy simple con ya sea una interfaz gráfica en una aplicación web o en una aplicación móvil. Y tiene dos componentes. No solamente el producto debería de resolver un problema, sino que lo que hemos descubierto en la economía de las startups es que lo que debería aspirar a construir esta solución virtual de un negocio, solución de un problema, es que debería aspirar a ayudar a que la empresa que está usando tu software pueda hacer 10 veces más plata, opción A, o que pueda ayudarte a ahorrar 10 veces más plata. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque las startups lo que buscan y la manera en la que miden su éxito es la sensación de que las personas pueden ayudar y la manera en la que miden su ayuda, pues es, ok, le ayudé tanto a este individuo, a esta chica, a este chico, que le ayudé a ahorrar $10,000 y me está pagando $100, ¿no? Voy a poner, gracias amigos, justo como no tengo ahí los superpoderes para mutear a la banda. Perdón, Hesrick, te pusimos mute porque sin querer se abrió tu micrófono, hermano. Y bueno, hablando de pitches, o sea, yo empecé primero tratando de explicarles cómo es la estructura general, pero miren, la manera más fácil de poder volverte un experto en pitch es viendo cómo hacen los maestros del pitch y para eso les quiero compartir otra vez en la presentación a este genio que, ay, me va a salir una, no, ese no es el genio que les quiero mostrar. Este es una TEDx, es una TED Talk de Miko Sensei y uno de mis mejores amigos. No, me están spameando. No puede ser, ya me lo fumé. Miren, justo es este, ¿no? Son casi 16 minutos. Es Elías hablando de la cultura hacker y Cuidado con el copyright, Kike. Ay, es verdad, sí es cierto. Digo, unos segunditos no pasa nada, pero... Tienes razón, tienes razón. Déjame, les voy a mandar nada más el URL.
Pero bueno, y esta viene acá porque lo que estaba tratando de inspirarles era que por su propia cuenta, en un tiempo que tengan, métanse a ver cómo es que diseñó su estructura de pitch mi amigo Elías, ¿va? Y bueno, aquí no va a haber problema de copyright porque esta es otra presentación que mi otro co-sensei y mejor amigo, el M, Morato, construyó, como les decía, del taller. Esta otra estructura también está bonita, nos va a dar, digamos, otra capa de información. Eduardo dice que íbamos, que creyó que iba a poner al poderosísimo Master Muñoz. No, porque a mí me cae mejor Rusarín, hermano. Entonces iba a haber problemitas por ahí. Mal chiste, mal chiste. Ah, no, sí te reíste. Qué buena onda, Eduardo. Miren, esto es muy breve. Como pueden observar, lo que yo estoy haciendo es agregar grandes, o sea, varias capas de información para que ustedes puedan decidir cuál es digamos, la manera en la que ustedes quisieran pinchar, ¿no? Esta otra historia, o esta manera en la que mi Sensei M lo compartió, fue básicamente en la importancia de contar una historia, o el superpoder de contar una historia, y lo define de la siguiente manera, ¿no? Un pitch exitoso, o una buena ecuación informacional de un pitch, es que tienes un buen, o sea, sabes cuál es el problema de manera muy clara y concisa, sabes por qué esto es relevante, tienes evidencia comprobable de cómo resolver el problema, opción A. Opción B, de qué tan grande es el problema. También se puede, ¿no? Una solución, que es típicamente nuestro demo, mostrando pantallas, mostrando flujos, a lo mejor haciendo capturas de pantalla o capturas de video. Y finalmente el cierre. Y las preguntas que pueden detonar este tipo de cuestionamientos y que te ayudan a entender ciertas capas de información que tal vez no eran claras, pues son estas, ¿no? ¿Cuál es el dolor o situación? O sea, qué es lo que está generando esta incomodidad en la población? Porque esto es importante. ¿Cómo sé que esto es real y no me estás choreando? Este documento, Kevin, está, mira, te lo muestro, hermano. Como les decía, lo que hice fue... Ay, caramba. Está muy lenta mi compu, amigos, perdónenme. Miren, yo lo que hice fue entrar a esta página, ¿no? Que es básicamente nuestra URL principal, donde tenemos todo nuestro repositorio de contenido. Luego ahí hay una parte donde tenemos la presentación que se llama cómo dar un pitch ganador, y ahí en esa misma carpeta viene el archivo PDF. ¿Va, Kevin? Deja que se cargue y ahora mismo te comparto el contenido. Si no, también, mira, según yo, con esta URL ya lo puedes ver. Te lo mando. Sí, seguro. Estamos para servir, Kevin. Súper. Entonces, decía, ¿cuál es el dolor? ¿Por qué debe importar este dolor? ¿Cómo puedo comprobar que no me estás choreando, que esto es real? ¿No? ¿Cuál es la fuente, como decían hace rato? ¿Y cómo hacemos que esto sea mejor? O sea, ¿cuál es mi propuesta hacia el mundo? ¿Cuál es el demo y por qué el demo está resolviendo el problema y hace sentido hacia arriba? ¿Y por qué esto es mejor, no? Entonces, está muy buena. Creo que va explicando poco a poco cada uno de los conceptos, ¿no? El poder primero, por ejemplo, de la simplicidad. Cómo con muy poquito puedes explicar un montón. Él literalmente usó 9 slides y con eso fue suficiente para llenar una hora. Yo tuve que documentarme más, ¿no? Porque él es un experto en el pitching, así fue como lo conocí, pues yo soy un nerd que está tratando de pitchar bien. El poder de la forma, por ejemplo, ¿no? El poder de las imágenes, el poder de ensayar, el poder de la evidencia. O sea, básicamente la manera en la que el M está tratando de expresar cómo sería un pitch exitoso para él, utilizando un poco el método científico y tomando esto como una fuente de referencia y no como una fuente de verdad, ¿no? Para él, el problema, la relevancia, la evidencia, la solución y el cierre es lo chido. Entonces, ya teniendo esta otra, digamos, fuente de información, pues podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Otra vez, M. Morato, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que nos compartió en el taller de pitch del 2015, encuentra 5 puntos importantes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto es relevante? ¿Cómo me compruebas de que esto es relevante? ¿Y cuál es tu producto mínimo viable o demo, ¿no? Y pues una quote para poder darle seguimiento en el caso en que sea una cosa más compleja. Ahora, aquí vienen, esta es la parte divertida. Encontramos un recurso en la internet donde podemos ver 30 diferentes pitches de startups que contienen pues todo lo que se propuso. Por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? Aquí viene el pitch deck original que fue en en primavera del 2004, imagínense. Entonces viene aquí un poquito cómo se ve, algunas expresiones, etcétera. Este es uno. Tenemos también un pitch deck de Airbnb, de cómo operaban. Este también es muy pequeñito, como se pueden dar cuenta, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, la validación de mercado, el tamaño del mercado, el producto, el modelo de negocio, la adopción de mercado, la competencia, perdón,
cómo Airbnb es superior y luego ya, bueno, un poco de ads de ellos, ¿no? Buffer, Square, LinkedIn, Mint, como pueden observar, hay un montón de diferentes pitches. Entonces, yo lo que les sugiero es, a partir de ahora, pueden, para su propio gusto y desarrollo personal, echen un ojo a a las y los que les llamen la atención más y revisen cuáles son valiosos para ustedes. Por ejemplo, vamos a ver el de YouTube. A mí YouTube sí me gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el pitch, Broadcast Yourself, el propósito de la compañía. O sea, si se dan cuenta, son 3 slides, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su solución? El tamaño del mercado, o sea, qué tan grande es el pastel. ¿Quiénes son los jugadores más importantes? ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo vamos a resolver el problema o lo que nos hace diferentes? La distribución y la venta, el equipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto está muy interesante porque yo creo que la razón por la cual terminaron los inversionistas pagando por un poquito, una piececita, una pequeña partecita del pastel de YouTube, es justo porque, chíquense, o sea, Steve Chen era un ex PayPal y además había sido reclutado por Max Lepkin. O sea, Max Lepkin, que era el CTO, había dicho, esta personita es muy lista, véngase para acá, ¿no? Y, o sea, era el primer ingeniero y el primer diseñador. O sea, el que creó el logotipo de PayPal y el primer ingeniero de PayPal fueron los que construyeron YouTube, ¿no? Entonces, justo como se podrán imaginar, pues un buen indicador de éxito, por supuesto, y desde la perspectiva bayesiana, simplemente una ecuación de probabilidad, podemos encontrar que obviamente los mejores pitches son los que tienen a la gente más badass, ¿no? Por ejemplo, el tercer co-founder era un graduado de Computer Science en Stanford y fue reclutado también por Max Lepkin como uno de los primeros ingenieros. Entonces, por supuesto que esta empresa iba a lograrlo sí o sí. Hay más, por supuesto, son un montón. No me parece tan buena idea que veamos todos, porque lo interesante es que ustedes decidan qué les hace más sentido, cómo es que, o sea, cuál es el problema que quieren resolver y a partir de ahí, pues, armar su pitch, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, Sequoia Capital es esta empresa gigante que ha invertido en grandes monstruos como Atari, Apple, LinkedIn, Facebook. Son grandes empresas y pues es un fondo de inversión. Entonces es muy interesante verlo aquí y ver cómo ellos también tienen la necesidad de pitchar, ¿cierto? O sea, como pueden imaginarse, el proceso del pitching es algo que todo el mundo tiene que hacer. Y regresando ahora la primera parte de esta presentación, uno tiene que aprender a pichar porque es muy probable que allá afuera, cuando uno esté trabajando en la industria, le toque pichar más veces de las que uno quisiera admitir, ¿no? Entonces, bueno, son 10 plantillas, echen un ojo y ahora sí, ya terminamos. Claro que sí, Brian Villafuerte, dame un segundito. Aquí está, mira. Es esta, mira. Bueno, me manda a la URL de Facebook, pero teóricamente puedes entrar a cualquiera, ¿no? Y me parece que sí, justo ya estamos terminando. Me pasé por unos cuantos minutitos, amigos, pero bueno, este es buen momento para que vayamos a preguntas y respuestas. No sé, amigo Vico, ¿cómo lo ves? Ojalá que este tema del video solamente sea con esta marca y que no haya metido muchos goles, amigo. No, para nada. Creo que fueron literal segunditos, entonces por el copyright tú no te preocupes. No fue suficiente. Normalmente son unos 30 segundos, tal vez, entonces nada. Es que dije Stanford, Google, dije todas las buzzwords, hermano, por eso ya estoy todo preocupado. Nada, no pasa nada, que vengan a reclamarnos. Nos va a encantar recibir una carta de YouTube diciendo que por qué estamos hablando de esto. ¿Te imaginas? Y decimos que es porque queremos que nuestros alumnos sean controlados por ellos. Exacto. Entonces, pum, publicidad gratis. Pues justo el momento de preguntas de parte de pues quienes están aquí en la llamada, en el chat, también en Facebook, pues es buen momento para hacer sus preguntas. Dice acá en Facebook que te necesitan como sensei. Bueno, pues entra al Master de Data. Ahí está aquí que no sé qué módulo va a dar este 25 de abril, pero el 9, pero va a dar 2. Entonces no sé cuál es el otro. El 2. Entonces, desde el course ya podrías ser tu sensei. Viene la primera pregunta. Creo que ya la viste, Quique. La voy a leer mientras bebe tu... bueno, antes de Carlos, dame un segundo, Carlos, pero voy a leer la de Brian Villafuerte. Dice, ¿podrías contar tu experiencia haciendo un pitch?
Claro, con mucho gusto, hermano Brian. Y también por eso yo los invito desde el amor a que se obliguen a hacer un pitch porque se requiere ciertas habilidades, especialmente mucha inteligencia emocional para que uno no cometa de repente equivocaciones muy simples y que impida que tu idea tan brillante termine no comunicándose eficientemente. Te cuento rápido, yo justo conocí a M porque lo vi pichar y dije, wow, yo quiero ser como ese güey. A mí me tocó pichar lo que yo estaba haciendo. En ese entonces hicimos un game book, o sea, hicimos unas animaciones de cerditos y queríamos enseñarle a los niños a ciertos moralismos y habilidades, etcétera. Hicimos un MVP, pero pues por supuesto, pichando y compitiendo contra M, por supuesto que nos pulverizó el hombre. Entonces, esa es una vez, pero la verdad es que como he estado involucrado también haciendo, sobre todo, creo que la cosa que más disfruto en mi tiempo libre es estudiar sobre startups, sobre por qué las startups, o sea, construyeron algo que nadie más pudo. Y como que he estado muy involucrado con el ecosistema de empresas nacientes. Entonces, muchas veces me ha tocado escuchar pitches, calificar pitches y o sea, que yo piche y que me abuchen porque soy malo, ¿no? Otras veces que he pichado, por ejemplo, déjame pensar, la mayoría de las veces creo que a veces, o sea, lo hace M o Elías sobre DBF, pero uno tiene que también tener un pitch personal. Y justo ese es el capítulo 1 del libro que les compartía, el de High Road Handbook. Lo que te pide así en un principio es, a ver, ¿tú quién eres, morro? O sea, o morra, ¿no? ¿Quién eres? Y primero explícame qué es lo que haces bien y quién eres en el mundo, y a partir de ahí, pues uno puede ir descubriendo sobre eso. Entonces, por eso es que lo compartí. Uno tiene que también armar un pitch personal sobre cómo quiere que lo vean y cómo quiere que las personas hablen de sí mismo, incluso hasta por un apodo. O sea, Quique Díaz está diseñado, no se construyó aleatoriamente. Y entonces, gracias. Carlos, vi que levantaste la manita. Muchas gracias. Hola, Kike, soy Carlos Díaz. Oye, pues primero, qué chingón lo que expusiste. La verdad es que me dejan muchas preguntas, muchos comentarios que hacerte. Ya te había buscado yo por correo, ya vi por qué nunca tuvimos interacción. Emorad fue el que me acercó contigo, sí, presente para un tema de Google. Y nada, más que una pregunta, bueno, sí es una pregunta, con mi equipo, bueno, estoy en la generación 3, estaba organizando una pequeña reunioncita el viernes, para, no sé, conocernos, digo, los de la Ciudad de México, digo, era como con ellos nada más, pero estaría padre como hacer la invitación extensa a ti, y bueno, y los que se quieran unir de aquí del Cacafest o de Facebook, eh, digo, nada más saber cuántos son, porque ya tenía contemplado un número y bueno, invitarte pues el viernes a una terracita para el cierre y no sé, con una cervecita o algo así, algo más, que no es una Coca-Cola, una Pepsi. Entonces, pues nada, ¿no? Hacerte la invitación y también los que sean de Ciudad de México, pues también, ¿no? Digo, nada más para conocernos y te contacto por correo, ¿no? Nada más era eso, porque sí hay muchos temas, incluso hasta personales, que me gustaría preguntarte acerca de Google, como tu experiencia, cómo fue que entraste ahí, cómo fue que estabas ahí, lo de los hackafés y muchas cosas, ¿no? Entonces, en particular, pues nada más eso, ¿no? Súper, Carlos. Oye, pues primero que nada te ofrezco una sincera y humilde disculpa porque, como tú mencionas, una de las cosas que creo que tengo que trabajar en esta vida es aprender a decir que no, aprender a decir dame chance porque estoy inundado con 3 toneladas de trabajo encima de mí. Y te Claro. ofrezco una disculpa de verdad porque M literalmente me contó de ti, yo me súper emocioné y creo que es una oportunidad muy interesante para poder construir agentes inteligentes en ese path, ¿no? O sea, ya me acordé, estimado Carlos, si Sí, me gracias. lo puedo platicar brevemente y para que a todos se queden o sea, tengan contexto. Básicamente, Carlos, lo que nos cuenta es, no sé cómo llegaste con M, pero M y yo Por hasta con el cofundador de Busi. Ah, con Ricardo, no manches, en serio. Es muy amigo mío, no, es el cofundador de Busi, sí, Cosio Sánchez, apellida. Ujú. Él me dijo, con Víctor, él me recomendó con DF, yo ni los conocía, y me dijo, no, con ellos, busca de Morat, que también le gusta correr como a ti, no sé qué, o hacer media montaña y cosas así, ya lo encontré, y así, tal cual, ni siquiera me metí nada, llegué y pagué, dije, venga, lo que tenga que ser, no sabía ni la hora de clase, ya cuando dije, no, son un montón de horas. Entonces, así fue por mi amigo el de Busi. A lo mejor lo veo el viernes.
Oh, qué buena onda, hermano. Salúdamelo mucho. La última vez que lo vi estábamos comiendo barbacoa. Sí, seguro. De malos Parte. hábitos. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo creo que en uno de esos hackatones o de lo que dices se conocieron, entonces sí me gustaría como, primero hacer comunidad en DF, o sea, creo que hay un montón de talento, mis compañeros yo he visto un montón de personas que están haciendo cosas bien chingonas que tienen talento y estaría padre como hacer una pequeña comunidad, por lo menos aquí en la ciudad, obviamente digo, hay muchos de Perú, hay muchos de Colombia, de otras partes de la ciudad, pero sí estaría, es por eso quisiera hacer como una fiestecita o una reunioncilla en una terraza y en Reforma, algo así podría ser. Entonces, pues, bueno, eso, ese tema, ¿no? Súper, Carlos. No, muchas gracias por la invitación. Es muy curioso que lo menciones porque hace unas horas entre todo el equipo de data estábamos justo discutiendo cuándo era un buen momento para organizar esto que se llama TensorFlow User Group. O sea, vamos a hacer unas pequeñas charlas de Machine Learning gratis y luego de eso vamos a ir a echarnos unas cheves. Entonces me da la impresión de que seguramente tú vas a ser el primer invitado de honor que le caigas. Sí, no, definitivo, hermano, porque justo, bueno, por lo menos antes de la pandemia, nosotros lo que hacíamos seguido era los fines de semana juntarnos para codear. O sea, lo que ustedes están viviendo, el Hackfest, es algo que hacemos nosotros los fines de semana. Por supuesto, la pandemia nos lo ha impedido estos últimos 2 años, casi ya 3, pero conforme están restableciéndose poco a poco las actividades, por lo menos donde vivo yo, que es la Ciudad de México, vamos a organizar estos eventos. De hecho, la idea, y de hecho te va a encantar porque queremos que este meetup sea en las oficinas de Google aquí en México. Entonces, ahí ya tienes todo para poder, justo de lo que me hablas en el correo, ¿no, hermano? O sea, si me permites, les voy a dar un poco de contexto porque creo que hace sentido y hasta sirve que practico mis habilidades de pitch. Carlos se contactó con M porque parece que tenemos amigos en común a través de Víctor, que es uno de los co-founders de Busi. Y lo que Carlos está buscando es, o sea, el objetivo de Carlos es poder trabajar en una de estas FANG, ¿no? O sea, empresas de tecnología que te pagan de la más alta calidad, ¿no? Digamos, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Otra vez estoy echando marcas, amigo Vico, a ver si no me matan. Pero lo interesante de esto es que la manera en la que Carlos lo está viendo es que para él están, o sea, puede que hayan problemas que sean dependientes uno de otros y lo que no tiene muy claro es cuál es el proceso para prepararse. Y creo que el análogo más cercano que me encantó, amigo Carlos, es que le dijiste a M, ¿cuál es el proceso de preparación o cómo le harías, cómo le dirías a una persona que se prepare para trabajar en Google como si lo hicieras para subir una montaña, ¿no? Y entonces ahí la cosa se pone muy interesante, hermano Carlos, porque lo que yo empecé a pensar en mi cabezota loca es que dije, se me hace que podemos construir agentes inteligentes que te vayan diciendo día con día qué es lo que tienes que hacer para incrementar tus chances de ser aceptado en Google o en Facebook o en Amazon. Entonces, ese es el plan. Yo lo había contado ya lo había platicado con el team, pero no había tenido la fortuna de conocerte. Entonces, ahora que ya nos conocemos, vamos a poder bosquejar y trabajar en eso, incluso hasta pues aspirando a que te consigas un super jale de ese tipo, ¿no? Y lo más bonito y más hermoso de lo que escucho de tu experiencia personal, Carlos, es que tú ya tienes la resiliencia porque la desarrollaste en el deporte. Lo único que hay que cambiar es 5 grados el tipo de trabajo que haces y con eso tú ya tienes la capacidad para lograr lo que tú quieras. Y pues por eso, qué chido conocerte y felicidades, hermano. Muchas gracias. Voy a dejar mi usuario aquí en el chat de Discord por si alguien, no sé, se quiere unir a esto y me avisa y ya, para saber cuántos somos y ya rentar o sea, es apartar la mesa, ¿no? Y enfriar las cervezas y calentar los tacos. Venga, buenísima esa iniciativa, Carlos. La neta, que chido. Claro, claro. Está de festejarse. Sí, Yo voy a claro, seguir con... vamos a hacerlo. Y ya Exacto. hacemos una conexión para todos los que no puedan, pues ahí nos conectamos desde la terraza, ¿no? De Reforma, así, con todas las luces, chingón. Nosotros vamos a estar en la premiación, pero no, sí, claro. ahí estamos atentos. Y después de la premiación ahí los veo. Voy a seguir con otras preguntas. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. Aquí andamos. David Oliva, ¿todos los proyectos del hackathon presentarán pitch o solo los ganadores? Buena pregunta. Yo, la verdad, no sé cuál será la respuesta. Me parece que son los finalistas. Dame chance, David, a ver a que me contesten, ¿vale? Pero mientras, Quique, otra pregunta. ¿Algún consejo para los nervios? Oh, sí, muy buenos. Hay varios muy buenos que, bueno,
Normalmente cuando empieces a ver libros o literatura respecto a la manera en la que presentas, olvidé también agregar en la presentación, digamos, los aspectos visuales de una, ¿no? Ahí les puedo sugerir Slideology. Déjame ver si la puedo abrir aquí. Es un libro, ¿no? Pero y la autora se llama Nancy Duarte. De lo que habla en esencia, pues justo es en las abstracciones que tienes que diseñar para evitar hablar más o para poder tener un hilo conductor entre diferentes slides. Dicho esto, creo que Slideology es una buena estrategia, pero también otra buena herramienta es, como decía hace rato, la respiración. Les platico un poco que creo que vale mucho la pena explorar, solo para mejorar su habilidad de comunicación. La verdad a mí me ha funcionado muy bien. Obviamente no soy perfecto, como creo que ningún humano podría hacerlo, pero lo que sí creo que es relevante es la capacidad de observación de tus emociones. O sea, uno puede, por ejemplo, reconocer el dolor físico cuando después de correr 50 kilómetros se da cuenta que el músculo ya no está, ya no tiene la fuerza ni la capacidad ni la energía para poder avanzar. Y lo mismo pasa con las emociones, pero uno tiene que poder desarrollarlas y tener una especie como de centro observador. Y creo que la meditación lo hace muy bien en ese sentido. Una técnica que he estado haciendo y que así es extremadamente sorprendente lo fácil que uno puede volverse bueno en eso, es respirar con una fosa nasal. O sea, hagan 10 respiraciones profundas con una fosa nasal y luego con la otra. Cuando me refiero a respiraciones profundas, tienen que sentir cómo el diafragma se contrae y cómo se expande para que puedan llegar a su máximo de volumen pulmonar. Cuando eso ocurre, hay una pequeña sensación en la nariz que eventualmente empieza a vibrar en todo el cuerpo. Y esa vibración es como una especie de atención que te permite reconocer tus emociones mientras pasan. Pero tienes que desarrollar ese hábito de constantemente, ay, perdón, me echaron una llamada, discúlpeme. Tienes que desarrollar constantemente este hábito de poner atención a tu respiración porque ese es el principio de todo. Entonces, creo que ese sería el hack que yo te daría, el más simple, ¿no? Tú busca diferentes maneras de mantenerte respirando, moviendo, extendiendo y contrayendo de lo más profundo que puedas tu diafragma. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, Kike. ¿Quién me preguntó? David, acerca de si los proyectos se presentarán solo los finales, solo los ganadores, más bien solo los finalistas, ¿no? Va a haber 10 finalistas y son los que presentan su pitch, pero pues no sé, si yo fuera ustedes, tal vez no me esperaría hasta saber quiénes son los finalistas para tener pitch. Entonces, ténganlo en cuenta. Así es como vamos a ir avanzando, ¿vale? Ok. No veo más preguntas. Bueno, comenta Leslie que en el formulario al que se manda el proyecto se debe de escribir el pitch. Entonces, evidentemente debes ya tener tu pitch para que se evalúe tu proyecto. ¿Cómo se elegirán a los finalistas? Me parece, casi estoy seguro que el viernes se van a reunir tempranito para ver todo esto del pitch. Y Kike, estamos viendo tu pantalla, no sé si es algún problema, pero tenlo en cuenta, mi buen. Gracias. No vayamos a ver cuáles son todas las cosas en tu calendario. Acaben de compartir en el chat el Typeforms de la alta de proyectos. Entonces dice que tienen hasta el 7, hasta mañana, el último minuto, o sea, todo el día de mañana. Entonces ahí va a venir esa parte de subir su pitch, ¿no? Ahí para que lo tengan en cuenta. Uy, muchas preguntas acerca de cómo se entrega en el formulario. A ver, es nombre, pitch,
Links. Va. Pues justo estaba viendo las respuestas. Digo, échenle un clavado, ¿va? Métanse ahí al link que les acaba de compartir Daniel Quinteros, pero pues básicamente es sus nombres, ¿no? Más bien el nombre de tu equipo, el nombre del proyecto, el pitch de 140 caracteres, tal vez no sé si 140 caracteres, tal vez sean preguntas, tal vez sean palabras. El link donde podemos ver el proyecto y una foto del proyecto. Entonces, eso es lo que tendría que presentar. Y nuevamente va a ser en este link, en este Typeform que les acaba de compartir Daniel Quintero. Ahí para que lo busquen en el chat. Y vale, Osmar López dice que el viernes tiene examen de 11 a 1. No te preocupes, esta reunión va a ser interna por parte de quienes evalúen. Entonces, solo se anunciarán los ganadores una vez que los tengamos. Entonces, no es necesario que estén ahí como atentos a la reunión. Y no sé si alguien más... Fernando dice que si el pitch solo será escrito, tendrás que presentar el pitch por escrito junto con tu proyecto, y los 10 ganadores son quienes, pues, ¿cómo decirlo? Lo van a verbalizar, lo van a pitchar, lo van a externar de manera oral, ¿no? Y lo tienen que dar los 4 integrantes, no creo, no, seguramente tendrán que elegir a su representante, a su mero gallo o mera galla, o a quien crean que ustedes que es a quien mejor le salga, será quien lo piche, ¿vale? Venga, más preguntas. Échenlas que es buen momento. En Facebook no hay preguntas, entonces nosotros los del chat, no sé si Deyanira quiere compartirnos algo. Digo, yo te he visto, Deyanira, muy participativa en el chat. De repente, ¿qué tal que querías comentarnos algo? ¿Se vale? Claro que sí, mucho gusto, muchos saludos, de verdad, desde aquí de Mérida, Yucatán, México. Se oye muy interesante esta reunión de los compañeros, pues hay que organizar algo cuando estemos aquí en Yucatán para también crear vínculos en toda la República. Y pues lo del pitch, pues qué rico, ¿verdad? Experiencia, hay que proponer, hay que tirarle a la luna para llegar a las estrellas, y pues nuestra única limitación es nuestra propia mente. La creatividad está ahí, está en nosotros como seres humanos, como personas, hay que desarrollarla al máximo y pues adelante. Muchas gracias, Deyanira, que se me hace súper bonito. Mira, lo que te quiero mostrar es una foto de nuestro co-sensei Juan de allá de Mérida, recibiendo un pequeño regalito, justo porque, bueno, lo que estábamos platicando era, bueno, ¿cómo le hacemos para que todos y todas puedan participar, ¿no? Centralizar los eventos tampoco es una muy buena idea. Qué buena onda, Carlos, ya echándole ahí los syncs. Y me parece que vamos en Mérida, por lo menos, estimada Yanira, vamos a buscar a nuestro co-sensei Juan y al resto de senseis que están allá muy fuertes para organizar meetups. Entonces, estoy casi seguro que no nada más va a ser aquí en la Ciudad de México, sino que vamos a poder hacer coordinaciones de diferentes eventos, y el punto justo es descentralizar la información y que sea totalmente lo más distribuida posible para todas y todos, ¿no? El libro se llama, bueno, es que tiene que ver con Machine Learning, porque nosotros que estamos acá somos senseis del programa de Data Science y AI, chicas y chicos, pero este libro se llama Hands-on Machine Learning to Scikit-Learn y TensorFlow segunda edición. Pensé que lo tenía aquí, no, pero está del otro lado. Vientos. Pues nada, me parece que no hay preguntas. De todos modos, digo, voy a cortar la transmisión. Voy agradeciendo a la grabación y la transmisión, agradeciendo a quienes estuvieron en esta llamada. Gracias, Quique, por compartirnos lo que sabes. La neta, siempre es un goce poder escucharte y escuchar esa pasión desbordante. Gracias. Digo, no se va a acabar la llamada, pero solo voy a cortar la transmisión. Que tengan bonito día. Cualquier duda, pues estamos en el Discord. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto. Recuerda que vamos a seguir trabajando en este